Ha sido profesora de tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho en la ITAM desde 1994, en las materias de Derecho Internacional Público 1 y 2, así como en Derechos Humanos, licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional Público por la UNAM y doctora en Derecho por la UNAM. Damos la más cordial bienvenida, maestra Gabriela Rodríguez, a este espacio virtual y académico. La conferencia se denomina Las Reservas de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Muchas gracias, Adolfo. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación y bueno, la idea un poco es platicar con ustedes el sistema de reservas a los tratados que está establecido en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y la relevancia que tiene el tema en la práctica internacional, ¿no? Efectivamente, yo tengo por ahí un librito donde me refiero a este tema que me parece fascinante, porque ha generado mucha, en algún momento, disrupción en el sistema internacional, sobre todo en algunos rubros específicamente en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿qué significa que un Estado formule una reserva? ¿Cuáles son sus obligaciones? Eso de alguna manera puede violentar el orden del tratado en sus relaciones con los demás estados. Entonces, un poco estas cosas. Entonces, yo creo que el tema reservas, junto con las reglas de interpretación del derecho de los tratados de la Convención de Viena, pues lo que buscan es establecer un marco común donde pues, los estados puedan coincidir o puedan establecer tal vez en algún momento determinado límites a sus obligaciones internacionales porque no tienen en ese momento la posibilidad de cumplir con las mismas. Entonces, bueno, el régimen de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados está establecido en la sección segunda de la Convención y comienza en el artículo 19 de la Convención. Yo creo que la primera pregunta que surge es, bueno, si un tratado lo que busca es establecer un sistema y un régimen de derechos y obligaciones entre pares, ¿no? O sea, entre los estados, a través de un tema de reciprocidad, a través del principio de reciprocidad internacional, ¿por qué es que la Convención de Viena incluye la posibilidad de formular reservas? ¿Y qué son las reservas, ¿no? Y esto es porque al final lo que hace la Convención de Viena y lo que acordaron los estados es crear un sistema flexible de tratados. Es decir, un sistema muy rígido de derecho de los tratados en el cual no se permite ninguna reserva internacional, va a ser mucho más difícil que los estados quieran comprometerse a todo o que puedan comprometerse a todo, porque tal vez no pueden en un momento determinado porque tienen una restricción constitucional o porque no tienen la capacidad económica de vincularse a dar algo, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace Viena es crear un sistema flexible, porque lo que nos podíamos preguntar es, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que tengamos un sistema flexible de reservas o que tengamos un sistema que no permita ninguna reserva internacional y eso va a dificultar que los estados quieran ser parte de un determinado tratado? Entonces, las reservas otorgan flexibilidad a los tratados. ¿Por qué? ¿Qué es una reserva? Pues es una manifestación unilateral que hace un estado en el momento en que manifiesta su consentimiento de ser parte de un tratado internacional donde excluye o modifica una obligación internacional que está establecida ya en el articulado del tratado. Entonces, eso permite que los estados tengan algún margen de flexibilidad en relación con las obligaciones del tratado. Y esto porque un tratado es un conjunto de obligaciones, ¿no? O sea, siempre hablamos de el tratado internacional establece obligaciones y derechos. Bueno, pero ¿cuáles? Y específicamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, si un tratado, haciendo el símil con una ley, es un conjunto de normas, pues tal y de obligas que generan una serie de obligaciones, pues igual en un momento determinado, pues ese estado no se puede vincular o no se quiere vincular a todas las obligaciones que están establecidas en el tratado. Entonces, Viena crea un sistema flexible. Y este sistema de Viena, que es flexible, fíjense que viene de
una opinión consultiva en relación con la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, que como ustedes bien saben, pues ahorita es el tema del momento, desgraciadamente, en la Corte Internacional de Justicia. Y lo que quiero que vean es que inclusive una convención como es la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, que es una convención además muy chiquita, con obligaciones muy específicas, bueno, ahí es donde se cuestiona si es válido o no formular reservas, porque no teníamos una convención como la Convención de Viena actualmente. Y bueno, se dice, bueno, ¿es posible hacer reservas? ¿No se pueden hacer reservas? ¿Cuál es el objetivo de las mismas? ¿Cómo impacta eso a las relaciones entre los estados? Etcétera, etcétera. Y a partir de esta opinión consultiva es que se va a gestar, y los trabajos preparatorios en la Convención de Viena de Derecho a los Tratados, se va a gestar este principio que va a regir a los tratados en general y que está íntimamente relacionado con el sistema de reservas, que es el principio del objeto y fin del tratado, ¿no? O sea, ¿cuál es el objeto y fin del tratado? Como un límite a la libertad de los estados de formular reservas internacionales, lo cual es en sí muy complejo, ¿no? O sea, muy, muy complejo, o sea, suena fácil, ¿no? Ay, el objeto y fin del tratado. ¿Y cuál es el objeto y fin del tratado? Si es un tratado sobre comercio internacional que tiene más de 300 artículos, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objeto y fin? Ah, promover el comercio. Bueno, ¿y qué significa promover el comercio? Que haya libertad de comercio. Bueno, ¿y eso cómo impacta en los temas laborales, cómo impacta en el tema ambiental, cómo impacta en el tema de derechos? O sea, hay como muchas cosas que en realidad habría que cuestionar en relación con qué es eso del objeto y fin del tratado. Creo que también eso, así como el sistema de reservas, cuando hablamos de tratados que son tratados muy específicos, ¿no? Igual, es mucho más claro tal vez determinar cuál es el objeto y fin de un tratado y por lo tanto cuál va a ser el límite que tienen los estados a la formulación de reservas. Es decir, si bien existe esta libertad en principio de formular reservas para crear un sistema flexible, la misma convención establece cuáles son los límites a la formulación de las reservas. Y estos límites van a ser que las reservas estén expresamente prohibidas en el tratado, es decir, que tengamos una disposición general dentro del tratado que diga, este tratado no admite reservas. Ejemplo sería el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tiene esta disposición expresa donde dice, este tratado no admite reservas. Otro ejemplo sería la Convención del Mar, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho al Mar, que también tiene una disposición expresa donde dice, este tratado no admite reservas en general, o bien que exista una disposición dentro del tratado que solo permita la formulación de reservas a ciertos artículos o expresamente prohíba las reservas a ciertos artículos de la Convención, ¿sí? Por ejemplo, que diga, esta convención no admite reservas de los artículos 4, 5 y 6. Y entonces un Estado pretenda hacer una reserva a uno de estos artículos. Estas disposiciones, como su formulación, ¿en qué sentido están hechas? Bueno, cuando nosotros vemos que una convención establece una prohibición general a las reservas, es que la naturaleza del tratado lo que busca es que todos los estados se obliguen a todo, ¿sí? Es generar un orden público común para todos. Y entonces este tratado no admite reservas. Eso es muy claro en la Convención de Derecho del Mar, que busca hacer una constitución de los mares, o es muy claro en lo que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque lo que busca es que todos los estados se comprometan a perseguir todos los delitos que están ahí, ¿no? O sea, no que unos digan, bueno, yo sí por genocidio, yo no por crímenes de guerra. No, no, no. A ver, queremos establecer un orden público internacional y por lo tanto este tratado no admite reservas y tengo una disposición expresa que dice eso y por lo tanto no se admiten las reservas. Y en el otro supuesto que yo les decía, que el tratado dice expresamente no se pueden hacer reservas a este y a este artículo, eso lo que nosotros podemos presumir es que esos artículos protegen el objeto y fin del tratado, ¿sí? O sea, esos artículos no se pueden reservar.
porque ahí está el objeto y fin del tratado. O sea, por ejemplo, en una convención, voy a decir, ¿no? Donde lo que busco es eliminar o crear una zona libre de armas nucleares, pues efectivamente habrá cláusulas del tratado que puedan ser modificadas o excluidas de manera unilateral por los estados. Bueno, pero aquellas que dice que vamos a crear una zona libre de armas nucleares, pues no, ¿no? O sea, esas no se pueden reservar. Y hay tratados que puede ser que yo puedo identificar el objeto y fin del tratado desde lo que sería el título del tratado, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el tratado? La Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio. Es muy claro, ¿no? O sea, ahí está el objeto y fin del tratado. Pero inclusive esa convención puede tener disposiciones sustantivas y procesales dentro del tratado. Y habrá unas que, pues, no alteren el objeto y fin del tratado, tal vez, ¿no? Si yo me reservo la cláusula que dice que en caso de conflicto en la interpretación del tratado, el órgano que conocerá será la Corte Internacional de Justicia, pues en realidad es una cláusula de solución de controversias. Entonces, eso no altera el objeto y fin del tratado, ni las obligaciones de los estados de buscar, reprimir y sancionar el crimen de genocidio. Pero en un tratado que parece ser tan claro su objeto y fin, no ha sido ajeno de controversias en relación de cuál es el objeto y fin del tratado. Y yo creo que eso lo estamos viendo y lo vamos a ver en el caso ante la Corte Internacional de Justicia incautado por Sudáfrica contra Israel. Pero piensan ustedes que los tratados son cada vez más complejos. O sea, el derecho internacional ha tenido una expansión enorme. No hay rama o área del derecho que en la actualidad no sea impactada por el derecho internacional. La que ustedes piensen, se imaginen, derecho fiscal, familiar, laboral, agrario, constitucional, pues ya todas están permeadas por el derecho internacional, porque la comunidad internacional ha regulado cada vez más actividades de la vida cotidiana reguladas por el derecho y por lo tanto ha tenido una expansión enorme. Y los tratados cada vez son ¿qué? Mucho más complejos. Entonces, en un tratado que es mucho más complejo, ¿cómo puedo yo determinar cuál es el objeto y fin del tratado? ¿O cómo puedo yo regular la posibilidad de que los estados formulen una reserva y quién controla si esa reserva va en contra del objeto y fin del tratado? Entonces, esto es pues el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Comentar. O sea, las reglas en principio parecen ser muy claras. La Convención de Viena establece un sistema flexible de formulación de reservas, es decir, la posibilidad de excluir o modificar una obligación derivada del tratado, siempre y cuando que estas reservas no estén expresamente prohibidas por el tratado, ya sea por una cláusula general o una no o particular en relación con ciertas obligaciones del tratado. O la tercera posibilidad es que en los casos no previstos por estas disposiciones es que la reserva vaya en contra del objeto y fin del tratado. El tema aquí es quién controla o dónde está el objeto y fin del tratado. O sea, realmente yo tengo una cláusula dentro del tratado que diga tal cual, ¿no? El objeto y fin de este tratado es esto y eso me sirve, es suficiente para interpretar cada una de las obligaciones del tratado, porque una reserva implica que se va a excluir una obligación concreta o se modifica una obligación concreta de un tratado en particular. ¿Sí me explico? O sea, cualquier duda, pregunta, comentario, levantan su manita y ya lo vemos, ¿sí? Entonces, ¿es suficiente? ¿Y quién va a hacer ese control? Pues la Convención de Viena establece una serie de reglas para hacer el control de las reservas cuando lo que se alega es que esa reserva puede ser contraria al objeto y fin del tratado. Y lo que hace la Convención de Viena en el artículo 20, al establecer un sistema de aceptación de las reservas, es que este artículo va a tomar en cuenta la práctica internacional que existía antes de la Convención de Viena, las discusiones que tienen los estados respecto de este ámbito durante los trabajos preparatorios y crea un sistema mixto
de aceptación de las reservas, tomando en cuenta las características propias de los tratados. ¿Qué características? Por ejemplo, si es un tratado constitutivo de una organización internacional, sería un supuesto. 2, si por la naturaleza y el número de estados que son parte del tratado, se requiere que todos los demás estados acepten la reserva que está formulada por el estado, o bien una tercera posibilidad, que es que basta con que un estado acepte la reserva de otro para que ese que formula la reserva sea considerado como parte del tratado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es, bueno, cuál es el efecto de una reserva en un tratado donde lo que se establecen son obligaciones y derechos recíprocos entre las partes, que ese sería el principio de los tratados, ¿no? O sea, ¿por qué los estados hacen un tratado? Porque van a generar derechos y obligaciones recíprocos y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de que alguien excluya una obligación o modifique una obligación en sus relaciones entre pares, entre partes en el tratado? Y esto se entiende si entendemos que un tratado internacional opera al final de forma bilateral, ¿sí? O sea, al final un tratado no opera entre todas las partes, en un principio, sino opera en relaciones bilaterales entre las partes a partir de este fenómeno, por ejemplo, de las reservas, ¿no? O sea, si bien hay derechos y obligaciones recíprocos, opera el tratado así. Si ustedes piensan en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, pues el tratado opera en sus relaciones México-Estados Unidos, México-Canadá, Canadá con Estados Unidos, Canadá con México, en el intercambio comercial que se realice, ¿sí? O sea, a ver, tenemos estas obligaciones recíprocas que hizo México, entonces no lo cumple, lo puedo demandar o no, pero son relaciones de carácter bilateral, como al final opera un tratado. En principio, habrá otros tratados que por sus características, que buscan generar un orden público internacional, operan en un ámbito mucho más amplio y cualquier estado puede alegar la vulneración de esas obligaciones por parte de otro, aunque no le esté afectando directamente. Por ejemplo, la Convención del Genocidio, ¿no? O sea, por eso es que Israel demanda, perdón, en Sudáfrica y ahora México y otros estados demandan a Israel por el incumplimiento de esta obligación. ¿Por qué? Porque está atentando, de acuerdo con lo que ellos, como ellos lo ven, contra obligaciones de orden público, contra normas de jus cogens, y eso me habilita a mí para iniciar un proceso y alegar la violación del tratado. Pero en principio son relaciones bilaterales. Entonces, ¿cómo opera el control de reservas y quién determina si una reserva va en contra del objeto y fin del tratado? Bueno, pues como dice la convención, los estados en el momento en que ratifican, firman o se adhieren a un tratado o en cualquier forma de manifestación del consentimiento válida que establezca un tratado internacional, en ese momento formulan su reserva. ¿Y qué quiere decir eso que formulen su reserva? Bueno, pues que le van a mandar al depositario el instrumento de ratificación y en conjunto ahí van a manifestar su reserva a una norma específica del tratado. Otra cuestión importante que hay que decir es que las reservas se refieren a una obligación concreta del tratado. Es decir, que las reservas generales están prohibidas y no se entienden como reservas. Entonces, la reserva dice, bueno, por ejemplo, México se reserva respecto a esta convención el artículo 36.2b. Es obligación específica porque puede ser que tengamos una restricción constitucional, algo que no nos permita vincularnos en ese momento y entonces hago una reserva. Las reservas generales están prohibidas y les voy a dar un ejemplo. Algunos estados árabes, cuando ratificaron la convención para eliminar las diferentes formas de discriminación en contra de la mujer de las Naciones Unidas, hicieron una declaración argumentando que era una reserva cuando ratificaron, que decía esto, ¿no? O sea, el estado X y Y ratifica esta convención en el entendido que aplicará la misma siempre y cuando no se oponga a su derecho interno. ¿Sí? O sea, nunca. O sea, esa es una reserva de tinte general. O sea, no se está reservando una obligación concreta,
del tratado, sino está diciendo básicamente lo voy a cumplir como yo quiera y si mi derecho me lo permite, pero se refiere a toda la convención, no a una cuestión en particular. Esas reservas no son válidas porque en un primer momento están poniendo al derecho interno encima de las obligaciones internacionales y la convención es muy clara. Una modificación o exclusión de una o unas obligaciones establecidas en el tratado, pero bueno, no de toda la convención, ¿no? Entonces, esa sería una reserva que no es válida. Ahora, el sistema que establece la Convención de Viena es que así como la reserva es una manifestación unilateral de un Estado que en el momento que ratifica se la presenta a los demás estados que ya son parte del tratado o aquellos que pueden llegar a ser parte del tratado, el control que se hace de las reservas, es decir, controlar si esa va en contra del fin y el objeto del tratado, también es de manera unilateral, ¿sí? Y por eso les decía que al final como que un tratado, aunque sea multilateral o universal, se decanta en relaciones bilaterales entre las partes. Entonces, porque el Estado presenta la reserva y frente a esa reserva pueden ocurrir tres posibilidades. Una, que un Estado, que ya sea parte del tratado, acepte la reserva que presenta ese Estado. ¿Cuál es el efecto de que se acepte la reserva? Si la reserva excluye una obligación internacional, se entiende que esa obligación está excluida en las relaciones recíprocas de esos dos estados. Es decir, el estado A presenta la reserva, el estado B se la acepta y la reserva dice, yo no me voy a vincular ni voy a obligarme por el artículo 36 de esta convención. Entonces, entre el estado A y el estado B no rige el artículo 36, pero solamente en sus relaciones recíprocas, porque ese estado le aceptó la reserva. El segundo supuesto es que el estado A presenta la reserva al artículo 36 y el estado C le dice, yo no te acepto la reserva, ¿sí? Así, llanamente, no acepto la reserva. ¿Cuál es la consecuencia de relaciones mutuas? Que en sus relaciones mutuas, el tratado rige como si la reserva no existiera. Es decir, el artículo 36 va a regir entre sus relaciones mutuas. ¿Sí? Y ahorita les voy a decir, bueno, me va a decir, bueno, ¿y eso al final qué pasa con todo eso, no? ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? El tercer supuesto es que el Estado A presenta la reserva y el Estado B le dice, no, mira, yo no te acepto la reserva, pero no solo eso, a mí me parece que tu reserva va en contra del objeto y fin del tratado, ¿sí? Esta es una objeción calificada. Y como para mí tu reserva va en contra del objeto y fin del tratado, yo no quiero tener relaciones contigo en virtud de este tratado. En este tercer supuesto, el tratado no entra en vigor entre el estado A y el estado B. ¿Sí ven las consecuencias, no? Entonces, lo que hay que entender es eso, que yo puedo tener a un conjunto de estados dentro de un tratado, pero como rige el tratado entre sus relaciones bilaterales, no es igual. Yo tendría que ver si el Estado aceptó la reserva o hizo una objeción a la reserva o hizo una objeción calificada. La regla de Viena es que hay un plazo para manifestarse en contra de una reserva. Si este plazo pasa, se da lo que se reconoce como la afirmativa ficta, ¿no? Se quiere decir que el otro Estado aceptó la reserva y no hizo ninguna objeción y el tratado entrará en vigor con la reserva entre esas partes. Pero si objeta, entonces tengo que ver en qué sentido objetó la reserva. Objetó la reserva, pero sí quiere que el tratado entre en vigor entre partes, entre esos dos estados, o de plano ese estado dice, a mí me parece que tu reserva va tan en contra del objeto y fin que yo no quiero que el tratado entre en vigor entre nosotros, ¿sí? Por eso es que cuando vemos cuál es el estatus de un tratado internacional, y yo les recomiendo entonces que vayan a buscar un tratado internacional que ustedes quieran a Naciones Unidas, pues vamos a ver que está el tratado y después del tratado está una lista de estados que son parte, si lo han firmado, si lo han ratificado, cuál es el estatus de los tratados. Y después ustedes van a encontrar la lista de las reservas.
quién ha formulado reservas al tratado, quién ha objetado esas reservas y cómo es que objetó esas reservas. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y eso es importante porque entonces puedo conocer cómo opera el tratado en las relaciones mutuas entre los estados. ¿Mm? Entre más complejo el sistema de tratados, pues esto es, también se complejiza el sistema de las reservas, ¿no? En ese sentido. Y en muchas ocasiones, el objeto y fin es determinado posteriormente por un tribunal. Y ese tribunal posteriormente va a determinar si esa reserva violaba el objeto y fin. En tratados donde las relaciones son bilaterales, y entonces entendemos que hay derechos y obligaciones recíprocas, parece ser que este sistema de control de las reservas opera muy bien. Y además el sistema de Viena lo que presupone es lo siguiente: hacer un sistema flexible donde estén permitidas las reservas, las cuales se pueden retirar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, aquí el punto es, ¿qué es preferible? Una norma o un tratado que sea muy rígido y que por lo tanto los estados tengan una imposibilidad material o legal de ser parte del tratado, o un tratado que sea flexible, que permita las reservas, y eso abre la posibilidad de que tener más estados partes del tratado por un lado, pero por otro lado, que ese estado en un futuro pueda retirar la reserva, porque de acuerdo con la Convención de Viena, las reservas se pueden retirar posteriormente en cualquier momento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues puede ser que las circunstancias que en el momento en que el Estado ratificó el tratado, por lo cual no se pudo obligar en ese momento, desaparezcan. Pueden desaparecer en 5 años, en 10 años o en 20 años. Las razones pueden ser jurídicas, o sea, hay una restricción constitucional, pueden ser políticas o las que ustedes quieran, pero lo que se busca es eso, ¿no? O sea, dejarle abierta la ventana al Estado, uno, que sea parte del tratado, porque es mejor que sea parte del tratado, ¿no? O sea, que esté regulado por ese sistema y que, de acuerdo con el institucionalismo, ¿no? O sea, esté dentro de las instituciones, entonces dentro de esas reglas del juego pueda jugar el Estado y que en la medida de lo posible en un futuro, si puede avanzar en su cumplimiento de obligaciones, vaya retirando sus reservas. Y los estados lo hacen, o sea, los estados retiran las reservas que han hecho a los tratados, ¿sí? Algunos las mantienen porque no ha habido esa progresividad, ese cambio interno para poder cumplir eso, y algunos sí, inclusive por presión interna o internacional, han retirado las reservas. Este sistema de bien está pensado para tratados que en principio, como todos los tratados, establecen obligaciones de carácter general, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿qué pasa? O, perdón, de relaciones bilaterales. ¿Qué pasa cuando es un tratado específicamente que lo que establece es derechos para las personas y obligaciones para los estados, que son los tratados sobre derechos humanos? Esta regla de el control de reservas entre los estados es válida, aplica, tiene algún efecto. No sé si me explique, a ver si con esto me explico mejor. Por ejemplo, recordando y regresando a esta convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, la CEDAW. Un estado dice, yo voy a aplicar la convención siempre y cuando que no se oponga a mi derecho interno. Y entonces dice, bueno, aquí a las mujeres tienen que tener velo, no pueden andar solas en la calle, no pueden manejar solas, no pueden abrir una cuenta de banco, no pueden hacer, ya, o sea, es la lista puede ser muy larga de lo que no pueden hacer las mujeres, ustedes escojan, ¿no? Y México dice, a mí me parece que esa reserva que hizo el Estado viola el objeto y fin del tratado. Y uno dice, pues sí está muy bien y se debe de manifestar así, pero ¿cuál es el efecto para el tratado y las obligaciones de ese Estado si ese tratado por su naturaleza principalmente se va a reflejar su cumplimiento y su obligatoriedad? ¿Dónde? En el orden interno del Estado. ¿A quién va a afectar esas reservas? Pues a las mujeres que viven adentro de ese Estado, ¿sí? No a las mujeres que vivimos en México. Y entonces ese control pues parece que no tiene mucho efecto, aunque sí es importante porque
México está manifestando que esa reserva va en contra de ese orden internacional que se quiere establecer en relación con los derechos de las mujeres. Pero para efectos de la vida del tratado cotidiana, pues afecta a las mujeres que estamos adentro. Y eso es importante entenderlo porque cuando se ratifica un tratado internacional y se formula una reserva, ese tratado entra a los sistemas internos de los estados con esa reserva. ¿Sí? Con esa reserva. Y entonces yo tengo que entender que ese tratado existe dentro del orden interno con esa reserva. Por ejemplo, cuando nosotros ratificamos la Convención Interamericana en relación con la desaparición forzada de personas, México hizo una reserva en el entendido de lo que son los tribunales militares. La Convención sobre Desaparición Forzada de Personas prohíbe expresamente los tribunales especiales. Y México formula una reserva porque en la Constitución están establecidos los tribunales militares y México dice, bueno, modificó, porque dice, México entiende, o México quiere decir que nosotros tenemos en la Constitución los tribunales militares, pero los tribunales militares no son tribunales especiales en el sentido establecido por la Convención, sino son tribunales que se establecen para regular todo lo que se refiere al orden castrense en el sentido de las faltas que los militares realicen dentro del ámbito castrense, ¿sí? Y bueno, pues todos muy contentos de que somos parte de la Convención sobre Desaparición Forzada, y yo me acuerdo que desde que yo la vi, yo dije, pues eso está mal, ¿no? O sea, esa es una reserva que viola el objeto y fin del tratado, porque un objeto y fin del tratado que dice la Convención es, están prohibidos los tribunales especiales, pero sobre todo los militares. Es decir, la convención lo que trataba de evitar es lo que había pasado en un pasado en Argentina, en Chile, en otros países, que las desapariciones forzadas eran conocidas y juzgadas por tribunales militares. Y pues ¿saben cuántas condenas había? Pues cero, ¿no? O sea, cero condenas en caso de desaparición forzada. Claro, en ese momento celebramos ser parte de la convención, evidentemente. Qué bueno que México ya ratificó la convención, que ya reconocemos el tema de la desaparición forzada, pero fue pasando el tiempo, somos parte de la convención y pues desgraciadamente, como ustedes saben, pues el tema de la desaparición forzada no es grave, sino lo que le sigue en este país. Y bueno, y vamos a decir, ¿y qué nos sirve entonces tener esa convención y qué pasa con esta reserva? Bueno, pues que cuando yo revisé lo que habían dicho los estados en relación con que México había ratificado la Convención sobre Desaparición Forzada, lo que me encontré son muchas felicitaciones en relación con México porque era ya parte de la convención. Y ningún estado dijo nada sobre el tema de los tribunales militares. Nada, ¿eh? O sea, nadie objetó nada, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque realmente el efecto iba a ser para el orden interno, porque el efecto iba a ser que si alguien que hubiera sido desaparecido por un militar en México hubiera ido ante la justicia ordinaria, el juez no iba a poder conocer de ese asunto porque México había hecho esa reserva. Y entonces siempre iba a conocer de desaparición forzada, ¿quién? Un tribunal militar. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y entonces, pues ese es todo un tema, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Bueno, que pues tuvimos que tener un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Rosendo Radilla. Y en este caso de Rosendo Radilla, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana tuvo que hacer un control de la reserva, ¿sí? Y la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano, oye, pues tú hiciste, porque el Estado mexicano lo primero que dijo es, yo hice una reserva y yo tengo los tribunales militares, que no son tribunales especiales, sino es un fuero especial, pero no es un tribunal especial de los que están prohibidos en la convención, yo tengo estos tribunales. Y la Corte le dijo, a ver, esa reserva que tú hiciste en ese momento que ratificaste, viola el objeto y fin del tratado. Entonces, para efectos de este caso, el caso del señor Radilla, yo la voy a tener por no puesta, como si nunca lo hubieras formulado, y yo voy a conocer del caso, y yo te voy a decir que los tribunales militares no son los idóneos y adecuados para conocer de desaparición forzada.
Y entonces, en este tipo de tratados, sobre todo de derechos humanos, que los tratados de derechos humanos tienen esta característica que tienen órganos de control del tratado. Estos órganos de control, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos o los comités de los tratados de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas, se han tomado la tarea de hacer control de las reservas. Porque en estos tratados en particular, la característica es que se establecen obligaciones para los estados, derechos para las personas. Y entonces no hay relaciones bilaterales en principio entre los estados. Ahora, sí hay relaciones porque queremos un orden público común, ¿no? Y señalar otro estado, que es lo que está haciendo ahorita Sudáfrica con Israel. Oye, estás violando tus obligaciones de la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio. Pero en principio los tratados de derechos humanos se van a operar dentro de los estados. Entonces, ¿quién controla el objeto y fin? ¿Quién controla el sistema de reservas? Y por otro lado, rápidamente les quiero mencionar, porque me tengo que ir porque tengo un examen profesional ahorita. Por eso cambiamos la hora. Una disculpa, pero en otro momento a ver si podemos retomar el tema. Es que los estados también formulan declaraciones interpretativas cuando ratifican un tratado. Las declaraciones interpretativas no están en la Convención de Viena. Porque una declaración interpretativa, como su nombre lo dice, lo que hace es interpretar una disposición del tratado, pero no debería de excluir ni modificar el objeto y fin del tratado ni las obligaciones. Entonces, los estados hacen reservas y declaraciones interpretativas. Una verdadera declaración interpretativa sería, por ejemplo, el tratado habla de que es un tratado para evitar la evasión fiscal. Entonces, los impuestos de los estados, bla, bla. Y México hace una declaración interpretativa y dice, bueno, México entiende que cuando la convención habla de impuestos se refiere al impuesto sobre la renta, porque ese es el impuesto en México. ¿Sí me explico? Entonces, es una declaración interpretativa. Pero los estados a veces formulan declaraciones interpretativas que en realidad son reservas, porque lo que hacen es que excluyen o modifican una obligación de un tratado. Y eso también debería de estar sujeto al control que establece la Convención de Viena. Es decir, si eso es una reserva, no importa que se llame declaración interpretativa, Juanito, Pedrito, lo que sea. O sea, lo que hay que ver es el efecto del acto. Y si el efecto de ese acto unilateral es modificar o excluir una obligación internacional, eso es una reserva y debería de estar sujeta a los controles que establece la Convención. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, en ese mismo tratado, México hizo una declaración interpretativa diciendo, México entiende que la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas entra en vigor y solo se referirá a los casos que ocurran después de su ratificación. Y uno diría en principio, pues sí, todos los tratados operan así, ¿no? O sea, son para adelante a partir de que se ratifican, es que tienen efectos. Sí, en general, pero aquí el punto es que la desaparición forzada es un crimen continuado. Entonces, no importa cuándo ocurrió el primer acto, la obligación continúa y el tratado entra en vigor en el momento mientras no sepamos nada de la persona, mientras no aparezca viva o no encontremos sus restos, el Estado está obligado. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer México? No, bueno, yo de las desapariciones de aquí para adelante, de las de antes que no me diga nada, ¿no? ¿Sí? Pues no es así. Entonces la Corte le dijo, pues eso también es como si no lo hubieras puesto. Entonces, pero vean cómo fue una declaración interpretativa. Y yo le diría, bueno, ¿por qué tenía que hacer esa declaración interpretativa? Por la naturaleza del delito, ¿sí? Entonces, hay que ver cuál es la práctica de los estados y a veces los estados también tienen como malas prácticas, ¿no? O sea, tratan de hacer esto. Y otra cosa que está sucediendo en el ámbito internacional, sobre todo en los tratados multilaterales, es que los estados están formulando reservas después de haber ratificado el tratado. Después, es años después, ¿eh? Y entonces, claro, el depositario le llega a eso y dice, ¿yo ahora qué hago con esto, no? Entonces, la práctica que ha hecho el depositario, sobre todo cuando es Naciones Unidas, es que la manda a los estados y lo que se espera es que los estados hagan control de reservas de acuerdo con las reglas de control de reservas que establece la Convención de Viena, independientemente de que la hayan presentado después.
que digamos que esto se aleja de lo que dice Viena, pero ojo, hay que ver la práctica de los estados. Acuérdense que los tratados son instrumentos vivos y que los estados hacen la norma con su práctica y pueden modificar sus obligaciones si nadie se opone, si hay aquiescencia, si todos de alguna manera reconocen esa práctica o la siguen. ¿Sí? Bueno, Adolfo, creo que lo va a dejar aquí. Ha sido muy contundente en el tema de la reserva dentro del marco de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es algo que nosotros estuvimos analizando en las clases, y con tu participación, bueno, nos das unas visiones mucho más completas y diferentes para poder comprender la importancia de esta figura jurídica dentro del proceso creador de los tratados internacionales.